Me gustaría que pudieras venir conmigo en esta mañana al Evangelio según San Mateo, al capítulo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 39, y estoy seguro que este pasaje, este versículo, lo conoces. Cuando empecemos a leerlo, serás capaz de decirlo de carretilla, prácticamente. Dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Quiero leer también la traducción al lenguaje actual. Dice: si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Oramos. Señor, en esta mañana queremos presentarte la palabra. Señor, que tú nos hables, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, que tú sigas moldeando y transformando lo que somos cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana que tu presencia en este lugar obre, transforme y cambie nuestras vidas. Señor, usa a tu siervo ahora, que tu palabra sea predicada, que tu palabra, Señor, penetre y haga cambios en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recientemente leí una historia ahí cuando estás bicheando por diferentes páginas de internet. Y leí acerca de un hombre que iba caminando por la calle un día con muchas preocupaciones, sumido en la tristeza. Iba supercargado, contaba la historia. Dice que en un momento determinado ese hombre gira su cabeza hacia un escaparate de una funeraria. Y en el escaparate de la funeraria había un cartel que decía: ¿por qué dar vueltas por la calle sintiéndote medio muerto? Te podemos enterrar por 80 euros y encima te daremos puntos de regalo. Y yo no sé si te has podido sentir así alguna vez, pero esta vida es fatigosa. Dice esa historia que ese cartel le hizo a aquel hombre pensar y reflexionar. Es más, dice, eso es lo que necesitaba leer o escuchar aquel día para cambiarme el ánimo. Y es que seguir a Dios puede ser muy, muy fatigoso. Seguir a Dios no es un camino de rosas. Cuando seguimos a Dios, el camino por el que vamos, mira, es un camino complicado. De hecho, Jesús mismo dice que llevamos un yugo. ¿Pero cómo es su yugo? Fácil. Es un yugo, pero Él nos ayuda a llevarlo. Él nos ayuda a caminar con Él. Y estamos atravesando tiempos donde las exigencias de este mundo, ¿sabes? Cada vez más confrontan tu fe y mi fe. Cada vez más nos están confrontando con principios, con aspectos normales de la vida. Y sobre todo nos están llevando a posicionarnos, a tener que plantarnos y a tener que decir: yo no estoy de acuerdo con esto o con aquello. Yo no pienso de la misma forma en la que tú piensas. Te llevan a posicionarte en posturas que a los ojos de esta sociedad son incómodos. Son posturas difíciles. Incluso dependiendo de lo que tú digas, puede ser arriesgado para ti. Puedes acabar denunciado en la cárcel, o incluso puede ser que dejen de hablarte o de mirarte en el mejor de los casos. Y es que a veces, en medio de todo esto, tratamos de dar como creyentes lo mejor de nosotros mismos. Tratamos de dar el máximo en todo lo que hacemos y, ¿sabes? Acabamos agotados. Acabamos desgastados. Y eso ocurre la mayoría de las veces por una cuestión muy sencilla, y es que estamos desenfocados. Y hoy voy a usar bastante esta palabra. Vivimos desenfocados de lo que realmente Jesús está buscando de nuestras vidas. Y eso hace que nos desgastemos.
eso hace que acabemos cansados. Por esa razón, en esta mañana quiero hablarte de cómo evitar ese desenfoque y de cómo poder apuntar hacia aquello que nos conduce al corazón de Jesús, a lo que Jesús quiere contigo y conmigo. Porque desenfocarse no es nada complicado. Desenfocarse no es nada difícil. Podemos hacerlo aún sin darnos cuenta. Estamos rodeados de cosas que nos conducen a ese desenfoque cada día, cada minuto, cada segundo, cada momento. Cada vez tenemos menos capacidad de concentración. No sé si te pasa. Yo lo he notado con estos años. Cada vez me cuesta más concentrarme. Me cuesta más centrarme en algo concreto. Y es que nos hemos vuelto individuos que se mueven y gestionan por algo que se denomina multiventanas. No sé si sabes lo que es multiventanas. ¿Tienes un móvil en tu mano? ¿Sí? Cógelo. Hoy te dejo que lo cojas. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? Si tú coges ahora tu móvil y te dejo que mires la pantalla, ¿cuántas aplicaciones podrías tener abiertas ahora mismo? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿7? Nos hemos vuelto individuos que se mueven por multitareas y somos capaces de gestionar 7, 6, 5 aplicaciones a la vez. Que si WhatsApp, que si Facebook, que si nos entra un correo, que si ahora me entra el mensaje de no sé quién, que si me entra una llamada y la puedo atender, pero si me entra otra llamada, esa la pongo en espera y puedo volver a hablar con esa persona. Cosas que nos desenfocan. Cosas que nos hacen perder la concentración y que nos hacen perder lo que realmente importa. Cuando muchas veces me tengo que parar, cuando me siento ahí con el ordenador y para preparar la predicación, de repente cuando me di cuenta llevo 2 minutos escribiendo, pero al cabo de los minutos he vuelto la cabeza y he cogido el teléfono. A ver quién ha escrito este WhatsApp. A ver qué correo electrónico ha entrado. Y de repente por el ordenador me aparecen posts de gente que está colgando cosas en Instagram o en Facebook. Y me desvío y me desenfocan. ¿Cuántas veces estamos orando a Dios, estamos en su presencia y de repente suena el teléfono, te llaman a la puerta, la vecina del quinto, del cuarto, hay un accidente en la calle, o el teléfono te hace ¡cling! Es triste, pero nos pasa. Todo eso nos saca del enfoque que muchas veces Dios quiere que tengamos. Y te voy a explicar bien el por qué. No estoy en contra de las tecnologías, no estoy en contra de todo eso. Creo que son necesarias, creo que son útiles. Y no te estoy hablando de tecnologías en esta mañana, te estoy hablando de saber enfocarnos realmente en el propósito de Dios para tu vida. Amén. Porque muchas veces nos desenfocamos con muchas cosas que nos apartan del propósito de Dios para nosotros. Pero no te creas que este desenfoque es del tiempo en el cual tú y yo vivimos. Quizás hace años no había tecnología, pero había desenfoque en la vida de muchos. Desde el comienzo de los tiempos lleva ocurriendo que algo quiere desenfocar al ser humano de lo que realmente le va a ayudar a caminar en el propósito que Dios tiene determinado para su vida. Así que en esta mañana enfócate en mí. Pero no en mí, sino en el mensaje que Dios te está dando. Amén. Puede ser que durante la predicación te vibre el teléfono o te vibre cualquier cosa. No le hagas caso. ¿Sabes? Ayer descubrí que hay un modo que se llama modo no molestar en el teléfono. Lo marcas ahí, es como una lunita. Y puede entrar lo que entre, que es como si fuera un pisapapeles muerto. Después te aparece todo lo que tienes. No pasa nada porque lo hagas 1 hora o porque lo hagas 2 horas al día. No se muere nadie. Mira, esto le ocurrió a Elías. Después de que el Señor le había usado para que bajara el fuego del cielo, consumiera el holocausto, después de que Dios lo había usado para avergonzar a los profetas de los Baales. Después de todo eso, su entusiasmo quedó inmediatamente apagado. Su entusiasmo se vino del 100 al 0.
Estando Elías totalmente enfocado en los planes de Dios, estando totalmente enfocado en aquello que Dios le había dicho que tenía que hacer, en aquello para lo que Dios le había preparado, de repente le entra un WhatsApp a Elías y el mensaje del WhatsApp decía: voy a poner tu cabeza de adorno en mi salón. Muñequito de abrazo, brazo de fuerte, firmado Jezabel. Y Elías ve ese WhatsApp y de repente su enfoque se desenfoca. De repente todo lo que le había movido hasta este momento, que lo había tenido en el top, lo mete en lo más profundo. Le lleva a tener pánico, le lleva a asustarse. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que estás totalmente conectado? Estás totalmente inmerso dentro de la presencia de Dios, dentro de sus planes, dentro de sus proyectos, caminando hacia donde Él te quiere llevar, pero de repente algo te saca de esa conexión con el corazón de Dios. De repente algo te arranca de ahí y te desenfoca. Algo cambia. Y eso lo vemos en la vida de Elías, de la lucha, de estar en la batalla, de estar al pie del cañón, a encontrarlo huyendo para salvar su pellejo, a encontrarlo corriendo para esconder la cabeza. Y en esa huida lo vemos exhausto, deprimido, desenfocado. Pero es en medio de toda esa situación cuando comenzamos a dejar de mirar a Dios. Es en medio de todo eso cuando tu mirada, cuando tus principios, cuando tus prioridades comienzan a apartarse de las prioridades del corazón de Dios y comienzas a mirar las circunstancias que te están rodeando. Comienzas a mirar aquello que está a tu alrededor y comienzas a centrarte en ti mismo. Y no hay nada peor que te centres en ti mismo. Porque sabes, cuando tú te centras en ti mismo, lo único que vas a ver es miseria. Lo único que vas a ver es que no puedes alcanzar nada. Lo único que vas a ver es que tú eres un ser limitado, que no tiene capacidad para llegar allí donde Dios te quiere poner. Y eso le pasó a Elías. Se sintió en medio de todo eso y comienza a mirar su realidad. Y bajo esa situación, Elías, ¿qué hace? Se queja. Elías levanta una voz de queja y dice: he sentido un vivo celo por el Señor. Y continúa ahí: cuando nadie estaba, yo estaba. Dice: y solo he quedado yo. Soy el único que está y aún así me buscan para quitarme la vida. En el momento en el que Elías deja de mirar a Dios para fijarse en el enemigo, para leer ese WhatsApp una y otra vez, dice: mi cabeza en su salón. Me quiere matar, quiere acabar conmigo. En el momento en el que él desvía su atención del propósito de Dios para su vida y comienza a fijarse en las amenazas de aquellos que querían intimidarle, él se siente abrumado. Él se siente incapaz de continuar. Pero ¿qué hace Dios en medio de todo eso? ¿Qué hace Dios en medio de esa situación? Dios tuvo que hablarle de nuevo. Y doy gracias a Dios porque Él siempre viene a hablarnos. Porque Él viene siempre a querer nuevamente enfocarnos. Él viene a coger el objetivo de nuestras vidas y a ponerlo en línea para que sea claro. Esta vez Dios no le habla con un despliegue espectacular de poder, sino que dice la palabra que viene con un silbo apacible y delicado. ¿Por qué? Porque cuando estamos desenfocados, lo que menos necesitamos es estruendo. Lo que menos necesitamos es alboroto. Lo que menos necesitamos es escándalo o actividad. Escúchame bien. Cuando estamos desenfocados, lo que necesitamos es apartarnos a un lugar quieto donde la presencia de Dios pueda tratarnos. Donde nada nos distraiga. Donde nada nos robe aquello que Dios quiere poner, donde las luces se apagan, donde no hay sonidos, donde lo único que existe es una presencia de Dios transformando y tocando tu vida. Cuando estamos desenfocados, lo único que necesitamos es pasar tiempo con Él, pasar tiempo con Dios. Después de ese enfoque,
la última vez que vio el pueblo, la siguiente vez que el pueblo de Israel vio a Elías, él estaba espiritualmente otra vez en la cumbre. Él estaba otra vez en el top, restaurado, estaba reenfocado. El pasado lunes, durante la ponencia que tuvimos para liderazgo con el pastor Andrés Arango, que está colgada, por cierto, en el canal de YouTube si queréis escucharla, él dio una definición de lo que es estar enfocado y me pareció muy interesante y fue lo que me llevó a meditar un poco en el mensaje de hoy. El pastor Arango definía estar enfocado como saber qué no hacer. Saber qué no tenemos que hacer. El viernes, desayunando ahí con algunos hombres de Conil y con 3 infiltrados de Cádiz, en un lugar extraordinario en los Caños de Meca, desayunando algo light. Uno de ellos me hacía la siguiente pregunta y iba en cuanto a Juan 17:15. Decía, cuando Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Me decía, ¿qué es lo que estaba diciendo ahí? ¿A qué se refería Jesús? ¿Por qué les dijo eso? Y yo le decía, mira, yo creo que precisamente a que nos enseñara a estar enfocados, a que nos enseñara realmente a que en medio de todo lo malo, en medio de todo lo que vivimos, sepamos qué debemos hacer. Amén. Sepamos cómo debemos actuar. Sepamos cómo debemos vivir. Y eso nos lleva de vuelta al pasaje con el que iniciamos este sermón. Pero quiero leer desde el versículo 37. Así que si lo tienes ahí todavía, Mateo, vente al versículo 37. Y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús no está hablando de otra cosa que de no desenfocarnos. Jesús está hablando de que no perdamos el enfoque real que debemos tener como hijos e hijas de Dios. Y es que Cristo debe ser lo primero en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Él es lo primero en tu vida? ¿Él es lo primero en cada aspecto de lo que te mueve en tu día a día? Mira, Jesús sabe lo complicado y lo difícil que es mantenerse enfocado cuando las circunstancias de la vida vienen y te golpean. Cuando los problemas comienzan a aparecer. Cuando te está yendo mal. O incluso cuando por el contrario, Él sabe también lo difícil que es estar enfocado en Él cuando las cosas te están yendo bien. Porque ya sea porque te van mal o porque te van bien, si tienes un mal enfoque de tu vida, te vas a alejar de Él. Te vas a distanciar de Él. Por eso en el verso 38, Él refuerza el hecho de que necesitamos una fe total en la cruz. Una fe total en aquella cruz que debe estar por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que está en el top de tu vida? A mí me encanta y descubrimos ciertas cosas el lunes aquí. Cuando el pastor preguntaba, dime las 3 cosas más importantes en tu vida. Tengo apuntado todo lo que dijeron. Eso habla de lo que hay en la vida de uno, ¿eh? ¿Qué son las 3 cosas más importantes en tu vida? Y él, para ser bueno, dijo, pero dejemos al Señor aparte, ¿vale? Todos sabemos que el Señor es lo más importante. Después del Señor, ¿qué es lo más importante para tu vida? Y muchas veces tenemos que plantarnos y decir, ¿dónde estoy enfocado? Realmente, ¿dónde está mi corazón? Realmente, ¿hasta dónde estoy dispuesto a servir al Maestro? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús?
¿Hasta dónde estoy dispuesto a morir a mí mismo para estar enfocado? ¿Recuerdas la definición? Saber qué no hacer. Cuando tú mueres a ti mismo, estás diciendo, esto que mi carne quiere hacer, decido no hacerlo. Y entonces te enfocas en el propósito de Dios. Entonces te alineas con el corazón de Dios. Porque el que no entiende ese principio esencial de la vida, la palabra declara que no es digno de Él. Dice que aquel que no se enfoca, es decir, que no decide no hacer lo bueno o sabe identificar lo que no tiene que hacer, no es digno de Dios. No merece las bendiciones que la victoria en la cruz provee. En todos estos años, cuando muchas veces en el trato con personas, en consejerías, le he preguntado a alguien, ¿cómo estás? ¿Sabes? La respuesta que siempre recibo es una respuesta que habla acerca de las circunstancias de su vida. Siempre responden si el trabajo me va bien o no me va bien, si mi matrimonio me va bien o no me va bien. Si es un joven, me habla acerca de sus estudios o las situaciones difíciles que está enfrentando, ya sea en el trabajo, en la universidad, o simplemente me dice, mira, lo estoy pasando fatal con mis padres. Y son respuestas válidas, pero eso deja al descubierto el enfoque del hombre para determinar si le va bien o mal en la vida. ¿Sabes? Nuestro enfoque al final se basa en aquellas cosas que nos rodean. Nuestro enfoque al final se basa con las circunstancias que nos están rodeando. Y sabes, generalmente las circunstancias que nos enfocamos son aquellas que nos hacen sentir mal. Normalmente las circunstancias en las cuales nosotros ponemos nuestra atención son aquellas que van a causar daño. Son aquellas que nos van a quitar la atención de lo que realmente merece la atención. Son aquellas que nos van a traer una mentira al corazón. Y por eso se nos va el ánimo. Por eso se nos van las fuerzas. Y sin estas no avanzamos y no crecemos. ¿Recuerdas a Elías? Elías perdió el enfoque y empezó a mirar lo que le rodeaba. Empezó a prestar atención a las amenazas, a la persecución, al peligro que corría su vida. Empezó a mirar todo aquello que se movía a su alrededor. Y se desenfocó. Hizo aquello precisamente que no tenía que hacer. Por eso estar desenfocado es estar centrado en los resultados y considerarlos determinantes para nuestro avance. Y esos resultados muchas veces no son lo que esperamos. ¿Y sabes qué hacen con nosotros? Nos sacan de lo que es vital y de lo que es importante. Nos sacan de lo que realmente importa. A Dios no le preocupan las circunstancias de tu vida. ¿Me escuchaste bien? A Dios no le importan las circunstancias de tu vida. No le interesan. A Dios le preocupa dónde está tu corazón. A Dios le preocupa dónde está tu vida. A Dios le preocupa dónde estás en medio de esas circunstancias. ¿Me entiendes en esta mañana? A Él le da igual si estás en medio de un desierto o estás en lo alto de un edificio. A Él lo que le importa, que aún en medio de ese desierto o en lo alto de ese edificio, tu corazón descansa y confía en Él. Porque ahí, en ese caso, hay esperanza. En ese caso, hay salida. ¿Sabes cuál es el secreto para no desenfocarte? Mantenerte en la presencia de Dios. Mantenerte en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es el lugar donde Él te va a instruir. La presencia de Dios es el lugar donde Él te va a moldear. La presencia de Dios es el lugar donde Él te va a hacer entender su voluntad. Donde Él te va a llevar a entender qué es aquello que no debes hacer. Y cuando entiendes aquello que no debes hacer, ¿qué estás haciendo? Enfocándote. Te estás enfocando. Y Él, como dice el Salmo 32:8, te hará entender y te enseñará
el camino por el cual debes andar. Amén. Él lo hará de una forma sencilla. Por eso lo que toca después de que la gente me cuenta sus problemas o circunstancias, ¿sabes? La pregunta que tiene que venir es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás creciendo? ¿Realmente está mejorando? ¿Te estás llenando de su presencia? ¿Estás buscando más? ¿Te alegra tenerlo en tu vida? Porque al final esa es la cuestión. Y muchas veces cuando somos capaces de tratar eso y de solucionar eso, lo demás va mejorando. Lo demás comienza a cobrar forma y sentido. Porque este es el éxito de la vida, si me dejas llamarlo así. No es como te esté yendo por fuera. No es como te esté funcionando todo lo externo, sino es cómo estás por dentro. Cómo está tu interior. Cómo está creciendo tu relación con Dios. Por fuera puedes lucir de lo más hermoso, de lo más espléndido, pero por dentro puedes estar muriendo. Y muchas veces tratamos de alimentar lo externo para dar una sensación y una visión de que somos algo extraordinario. Pero lo de dentro está muerto. Y a Dios le interesa el interior. Amén. A Dios le interesa tu interior. Es por esa razón que Jesús le dijo a aquellos a sus discípulos que necesitaban entender dónde está la verdadera esperanza de vida. Entonces, ¿cuándo ser un seguidor de Cristo cobra sentido al 100% en tu vida? Cuando realmente estamos enfocados en Él. Cuando realmente estamos enfocados en Cristo. Cuando entendemos aquello que no debemos hacer. Cuando entendemos aquello que no debemos practicar y nos esforzamos por lo que realmente vale la pena. Por lo que realmente hay que hacer. Y eso será lo que definirá todos los aspectos de tu vida. Enfócate en enamorarte cada día más de Cristo tu Señor. Amén. Ayúdame, David, en esta mañana. Vamos a terminar. Cada día necesitamos una relación más profunda con Jesús. Ese es el fundamento de nuestra vida como cristianos. Esa es la roca que sostiene nuestra fe. Se llama Jesús. Cada día que nuestra relación con Él sea mejor que ayer. Que su presencia nos sea más común porque habitamos en ella. Y muchas veces nos cuesta entender el concepto de habitar en la presencia de Dios. En el momento en el que tú entiendes de lo que debes alejarte, en el momento en el que tú entiendes cosas que no debes practicar en tu manera de vivir, en el momento en el que tú entiendes todo aquello que no debes hacer, tu vida se enfoca en caminar en la presencia de Dios. Y no me refiero a ir por la calle con unas chinchillas ahí, clink, clink, en el séptimo cielo todo el tiempo con una túnica y olvidado de todo. No, me refiero a que la presencia de Dios en tu vida es una realidad. Me refiero a que la presencia de Dios en tu vida te va a acompañar, te va a sostener, a que vas a poder tener una conversación con Él. Aunque en cada decisión, en lo más profundo de tu corazón, vas a poder fluir. Vas a poder estar en contacto al 100%. Caminar en la presencia de Dios es algo que nos lleva a tener una mayor comunión con la presencia de su Espíritu Santo. Algo que nos lleva más a conocerle. Yo no sé si tú has cambiado la postura del enfoque que tenías con Dios por lo que tienes que hacer o por las exigencias de esta vida. No lo sé. Pero si algo quiero pedirte en esta mañana, si algo Dios te está golpeando en el corazón en esta mañana, es que las exigencias de esta vida se sujeten a lo que Dios tiene dispuesto. Amén. Enfócate en lo que realmente tienes que enfocarte. Las exigencias van a estar ahí. Las circunstancias van a estar ahí. Los problemas van a seguir. La enfermedad igual no se va nunca.
el trabajo que esperabas igual nunca llega. Pero eso no determina quién es Dios en tu vida. Eso no debe determinar cuál es tu relación con Él. Eso no debe determinar que Él es real y que Él está sentado en el trono de tu corazón. Eso no debe determinar que Él tiene la autoridad y el poder para hacer aquello que Él quiera hacer. Las circunstancias estarán ahí. Pero lo que determina realmente quién eres tú es el lugar que le das a Dios ahí en medio de esas circunstancias. Es la relación que tienes con Él en medio de todo eso en lo que te mueves. Y si en esta mañana tú dices, bueno, mi postura de enfoque con Dios ha cambiado. Realmente me estoy enfocando en ciertas cosas que me distraen o que me apartan de lo que Dios en un día Él comenzó en mi vida. Tengo un consejo para ti en esta mañana. Necesitas un tiempo a solas con Él. Necesitas un tiempo a solas en su presencia. Quizás Él lleva tiempo diciéndote, hijo mío, hija mía, quiero estar a solas contigo. Pero como estábamos desenfocados, lo único que veíamos era el mensaje o el post que nos entraba diciendo todo lo contrario. O creíamos que simplemente con hacer ciertas cosas ya estábamos agradando el corazón de Dios y ya eso era suficiente para mantenernos en el enfoque que Él quería. Pero cuando estamos desenfocados, lo único que puede llevarnos nuevamente a entender aquello que no debemos hacer es estar a solas con Dios. Es estar a solas con su presencia. Es apartarnos a un lugar, estar con Él en oración. Dios necesita más que nunca un pueblo que esté enfocado. Porque cuando la iglesia está enfocada, va a ir en la dirección que Él marca. Cuando la iglesia está enfocada, los proyectos y propósitos de Dios para este tiempo, para esta ciudad, para esta generación en la cual tú y yo estamos, van a ser alcanzados. Dios necesita un pueblo que esté enfocado, aún en medio de este mundo. Un pueblo que sabe perfectamente lo que no debe hacer. Un pueblo que no esté centrado en los resultados y los considere determinantes para su avance. Cuando tú entiendes que Jesús es el principio y el fin, cuando tú entiendes que Jesús es el principal en tu vida, el resultado te da igual. Porque el resultado ya no depende de ti, sino que depende de Él. Amén. Cuando tú entiendes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Cuando tú entiendes que tu vida únicamente se enfoca en el proyecto y en el propósito de Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque tú te vas a esforzar por cumplir la voluntad de Dios. Por tener el carácter de Cristo. Que las circunstancias en nuestra vida no determinen dónde está nuestro corazón. Amén. Dios está buscando un pueblo que se mantenga en su presencia. Está buscando un pueblo que camine en su presencia. Que entienda que no debe hacer. ¿Lo tienes claro en esta mañana? ¿Qué está demandando Dios de tu vida que no debes hacer? Que lleva tiempo diciéndote, no, por ahí no, hijo, por ahí no, hija. Dios está tomando tu vida hoy, está dándole vueltas al objetivo de tu visión. Y está enfocándote en su propósito. Está enfocándote en lo que realmente Él quiere hacer contigo. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Y ahí donde estás, yo te quiero pedir que le digas a la presencia de Dios, al Espíritu Santo en esta mañana, aquí está mi vida. Te necesito. A pesar de estar rodeado de gente, ahora ahí a solas con Él, en tu intimidad.
en tu intimidad.